bendecido. ¿Amas tú a Jesucristo? Honra su sacrificio. Hoy quiero compartir contigo 5 evidencias escritas irrefutables que nunca nos dijeron sobre lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Estás listo? Número 1. Romanos 10:4. El fin de la ley fue Cristo. Antes de la cruz, el hombre vivía por la ley de Moisés. La ley de Moisés, un pacto con defectos, un pacto para la carne, un pacto de sacrificios, duro trato del cuerpo, abluciones, sacrificios, símbolos, misticismo, lavamientos, ayunos, bautismos, imposición de manos. El hombre vivía por lo que hacía, vivía por obras. Pero después de la cruz, cuando Jesucristo muere y resucita, el apóstol Pablo dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Ya no vivimos por la ley, vivimos por la fe. Abba Padre. Evidencia número 2. Hebreos 10:20. Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Cuando Jesucristo murió por nosotros, dice que por medio de su sangre, de su sacrificio, nos abrió un camino nuevo. La puerta estaba cerrada. Jesucristo tenía la llave. Moisés no tenía la llave. Jesucristo la tenía. Nos abrió un camino nuevo. La ley representa el camino viejo. La ley representa un camino de muerte. La ley era un ministerio de muerte, de maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están en mala conciencia, están en duda, en temor. Nosotros estamos en el camino nuevo. Por eso el gran apóstol Pablo dice en Romanos 6:14 que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Evidencia número 3. Efesios 2:6. Dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Antes de la cruz, el hombre vivía bajo pecado, bajo maldición, separado de la gloria de Dios. Pero Jesucristo dice que nos resucitó, nos levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Nos sentó aquí, nos sentó en el camino nuevo, viviendo no por obras, viviendo por fe. Y no solamente estamos aquí, sino que somos uno con Él. Nos sentó juntamente con Él. Si tú estás sentado con Cristo, estás bendecido. Efesios 1:3 dice que estamos bendecidos con toda bendición. Aquí no se puede meter un demonio, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Aquí tú no necesitas pedir bendición. Señor, bendíceme, porque ya estás bendecido con toda bendición. Efesios 1:3. No puedes decir, Señor, dame más, porque en Él estamos completos. Colosenses 2:10. Así que tú y yo estamos, después de la cruz, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Evidencia número 4. Romanos 5:19. Está escrito que por la desobediencia de uno entró el pecado y nos constituyó pecadores. Pero asimismo, por la obediencia de uno, Él nos constituyó justos. Abba Padre. En otras palabras, antes de la cruz, el pecado entró por un hombre, por Adán. Entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y todos murieron. Él mató a todos los hombres. El pecado aniquiló a todos, separó por la desobediencia de un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. Todos los bebés que nacían antes de la cruz nacían bajo pecado. Y el bebé era muy bonito. Podía ser José, podía ser Moisés. Todos los que nacieron antes de la cruz nacían aquí, bajo pecado. Por eso el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Pero
por la obediencia de uno. Está escrito ahí en Romanos 5:19. Por la obediencia de uno, Jesucristo, en la cruz. Por esa obediencia, Él nos constituyó ahora justos. Ya no somos pecadores, ya somos justos, perfectos, completos. Somos la imagen del Señor. Todos los bebés que nacen después de la cruz, todo bebé que nace después de la cruz, nace bendecido, nace completo, nace bautizado. No hay que echarle agua, no hay que imponerle manos. ¿Para qué? Ya el Señor en la cruz, por la obediencia de uno, nos constituyó justos. No nos va a constituir, ya eres justo, ya estás perfecto, sentado con Él en lugares celestiales. Evidencia número 5. Hebreos 2:14. Jesucristo en la cruz destruyó al diablo. Qué hermosas noticias saber que en la cruz, en un día, Jesucristo destruyó al destruidor. Destruyó ese ángel llamado Satanás. El diablo fue destruido. Y después de la cruz, la única maldad que queda alrededor nuestro no son demonios, no. Es la concupiscencia, es el cuerpo de humillación nuestra, son los deseos engañosos que se suben a diario, pero que nosotros los llevamos cautivos con el conocimiento de la gracia. Qué lindas noticias, amado amigo, y saber hoy que nosotros los cristianos honramos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ya no vivimos antes de la cruz, vivimos después de la cruz. Ya no vivimos por obras, vivimos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso ya no hablamos de pecado, porque en la cruz el Cordero de Dios sí quitó el pecado del mundo. En un día, con un sacrificio, con su sacrificio, quitó el pecado para siempre. Ya no hablamos de diablo, de Satanás, porque en la cruz Jesucristo lo destruyó. Ya no hablamos de bautismos, porque fuimos bautizados en su muerte. Cuando Él murió, morimos con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Eso está escrito. Ya no imponemos manos, porque eso es un rudimento que hay que dejar de la doctrina de Jesús de Nazaret. ¿Para qué imponerte manos si estás bendecido, si estás completo y perfecto en Cristo para siempre? Amado amigo, yo recibo que a partir de hoy, si tú te llamas cristiano, si tú amas al Señor, tú honras el sacrificio que hizo hace 2000 años por nosotros. Recuerda, si amas a Jesucristo, honra su sacrificio. Te declaro bendecido con toda bendición.